Este video trata de el materialismo histórico y necesariamente del materialismo dialéctico. Es decir, es un video que habla del marxismo. Antes de empezar a entrar en tema, creo que es necesario hacer algunas aclaraciones. Una de ellas es que un tema como este, tan extenso, tan complejo, es imposible agotarlo en poco tiempo en un video de estas características. Incluso creo que es temerario y es atrevido de mi parte, o de quien lo intente, hacerlo, lograr comprimir todo lo que puede decirse al respecto y tratar de clarificar qué es el marxismo, qué es el materialismo histórico y dialéctico en un video de estas características. Sin embargo, lo voy a intentar. Solo aclaro que mi exposición va a ser muy general, muy básica, y les pido a quien me escuche y a quien lo vea y a quien esté interesado en esta exposición, pues que me permita dar algunos saltos tal vez cometa algunas omisiones de algunos datos importantes con tal de priorizar otros. Tan solo aspiraría a promover la reflexión y la curiosidad para motivar a que quien se interese siga investigando y vaya a las fuentes que al final le voy a recomendar. Quizá fuera más ambicioso aún de mi parte pretender despertar o incentivar o acrecentar la inquietud de accionar para transformar esta injusta realidad en la que vivimos en un mundo mejor y no ser solo objetos pasivos, sino agentes constructores de la historia y del futuro que queremos legar a quienes vienen a continuación en este devenir social e histórico. Tendríamos que empezar por la contradicción, por la lucha ideológica y conceptual entre materialismo e idealismo, que es algo que generó y ha generado el desarrollo de las ideas y el desarrollo de las ciencias en el transcurso de toda la historia del ser humano. Los indicios más antiguos de una concepción materialista, que habría que aclarar que hay una diferencia importante entre el materialismo vulgar, que es ese materialismo que está identificado con la tendencia de algunas personas a valorar solo las cuestiones materiales o valorar las cuestiones materiales por encima de los valores inmateriales. Ese es un materialismo vulgar que no tiene nada que ver con el materialismo filosófico del que vamos a estar hablando. Entonces el materialismo, cuando hablemos de materialismo, vamos a estarnos refiriendo al materialismo filosófico, es decir, a un planteamiento ideológico que es base para la construcción conceptual de formas de hacer y de pensar. Los primeros indicios de esta concepción materialista del mundo, del universo, esta cosmogonía materialista, se pueden encontrar desde las primeras civilizaciones agrícolas de la humanidad, que se tiene registro desde China, la India, Egipto, Mesopotamia. Por ejemplo, los egipcios decían que todo lo que existía y todos los que existíamos habíamos brotado del agua fría y del aire. En la edad, también en Grecia podríamos identificar por allí algunos orígenes
del actual planteamiento filosófico materialista que dio origen en el siglo XIX al marxismo y al materialismo histórico y dialéctico. En Grecia, Tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito, Epicuro, Lucrecio, todos ellos planteaban una especie de teoría molecular o atómica de las cosas, es decir, las cosas estaban hechas por unas fracciones más pequeñas que se parecían a la cosa en sí. Por poner un ejemplo, un árbol estaba hecho de muchas partículas invisibles e indivisibles, pero que eran muy similares, eran arbolitos pequeñísimos que no se alcanzaban a ver, por poner un ejemplo, y lo mismo pasaba con una roca, en fin. Bueno, pues durante toda la Edad Media dominó una escolástica clerical, dominó un oscurantismo que perseguía a las ciencias y a los científicos y al materialismo, porque el materialismo desde sus orígenes está identificado con el razonamiento y con las ciencias, y en ese tiempo de la Edad Media estaba identificado con el humanismo. Había un planteamiento muy generalizado que decía: yo soy hombre y todo lo humano no me debe ser indiferente, de hecho no me es indiferente. Y bueno, pues en el transcurso de la Edad Media se persiguió a quienes pensaban y planteaban cuestiones científicas, materialistas, que daban una explicación distinta a la que la religión daba. Y bueno, pues aquí es el momento de aclarar que el idealismo ha sido identificado siempre con las cuestiones esotéricas o religiosas. Y bueno, no es solamente un problema de, pues piensa de un modo o piensa de otro, sino que esta lucha se ha llegado a tornar un tanto cruenta, al grado de que en la Edad Media este oscurantismo clerical, este poder establecido de la Iglesia, al menos estamos hablando en Europa, perseguía, mataba y asesinaba a los materialistas, a los científicos, a quienes dieran una explicación materialista del universo, del hombre, de la historia. Uno de los casos más emblemáticos fue cuando quemaron vivo en 1600 a Giordano Bruno, que tenía un planteamiento científico, y a pesar de las torturas nunca se desdijo ni desistió de sus planteamientos ni de sus ideas científicas materialistas. Y es que el idealismo plantea que lo más importante, que el origen de todo lo que vemos y de todo lo que existe es la idea. Algunos idealistas niegan la existencia material de las cosas y son idealistas subjetivos, y hay algunos idealistas que aceptan que existe la realidad material, pero dicen que fue creada por una idea, por un espíritu. Es decir, lo más importante es el espíritu, no la materia. Lo más importante es la idea. Y también aquí hay que aclarar que uno es el idealismo moral, que se refiere a cuando alguien tiene ideales y es capaz de luchar por ellos, porque cree en ellos, porque incluso es capaz de morir por sus ideales, por sus ideas. Ese es un idealismo moral, pero no tiene nada que ver con el idealismo filosófico del que estamos hablando ahorita, el idealismo como un sistema de pensamiento, de explicación cosmogónica universal. Estamos hablando de esa lucha entre quienes plantean y proponen
que el origen de todo y lo más importante es la idea, y entre quienes plantean que el origen de todo y lo más importante es la materia. Los materialistas afirman, y en eso basan sus dichos y sus creencias y sus planteamientos, en que la realidad esta que vemos es objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe fuera de nuestra mente, fuera de nuestros pensamientos. La realidad existe por sí misma. Y además, nosotros los seres humanos somos capaces de conocerla, de desentrañarla, de investigarla, de saber de qué está hecha. Y a veces incluso manipularla y hasta reproducirla. Los idealistas... hay ciertas corrientes idealistas que dicen que no se puede conocer, otros idealistas dicen que no existe, y otros idealistas dicen existe, pero fue hecha por un espíritu, fue hecha por una idea. Y esa lucha se ha venido dando, se han venido confrontando de una manera cada vez más clara, cada vez más abierta. Por ejemplo, en la cultura griega, bueno, pues sí había planteamientos materialistas, pero también había planteamientos idealistas, como Sócrates, y había algunos filósofos importantes como Aristóteles, que en algunas cosas planteaba cuestiones materialistas y en otras cosas planteaba cuestiones idealistas. Y así se vino esta lucha dando. Ya cuando se rebasó y se pasó la Edad Media, o también llamado el Medioevo, en los siglos XVII y XVIII, el materialismo, los materialistas desarrollaron el materialismo de una manera mecanicista, con exponentes como Galilei, Bacon, Hobbes, Locke, Baruch, Spinoza. Y los idealistas habían desarrollado también ya un discurso muy estructurado. Por ejemplo, uno de sus exponentes de esos mismos tiempos era Immanuel Kant, sobre todo con una obra que se llama Crítica de la razón pura, en la que planteaba como una tercera vía. Bueno, está bien, ni idealismo ni materialismo, como más o menos después lo plantearon los agnósticos. Pero en el fondo y en esencia eran planteamientos idealistas. Es decir, idealistas. Immanuel Kant era idealista. Los agnósticos, ya de fines del siglo XVIII, incluso de principios del siglo del siglo XIX y a principios del XX, planteaban también agnósticos. Es la negación, gnosis es gnóstico, se viene de gnosis, conocimiento, y decían, es que las cosas no se pueden conocer, pues todo depende del cristal con que se miren. Si alguien trae unos cristales o unas gafas color de rosa y otros trae gafas color azules y andan en la nieve, pues el de las gafas color de rosa va a seguir afirmando que la nieve es color de rosa, y el que las trae azules va a decir, pues es que es azul, y no van a salir de acuerdo y nadie los va a poder convencer, pero nunca van a saber de verdad de qué color es la nieve, decían ellos. Y Lenin, en un libro que se llamó Materialismo y Empiriocriticismo, los critica, los desmenuza, los analiza y les demuestra que en el fondo son idealistas, pero idealistas encubiertos, o idealistas, decía él, idealistas hipócritas, porque ni siquiera son capaces de asumirse como idealistas y dicen, pues ni materialismo ni idealismo, sino otra cosa. Entonces, bueno, retomemos al materialismo dialéctico y al materialismo histórico. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico, es decir, el marxismo, nace en el siglo XIX. Decíamos, ya se había acabado la Edad Media o Medioevo en Europa, llegó el renacimiento de las ciencias y de las artes en el siglo XV, coincidiendo
con el llamado descubrimiento de América, coincidiendo con la caída del Imperio Bizantino y con la invención de la imprenta y la edición de la Biblia impresa. Entonces, renacimiento, se le llamó renacimiento porque fue el renacimiento de las ciencias y las artes que habían estado dominadas por la Iglesia y que solo estaban al servicio de la Iglesia, y y se estudiaba solo lo que la Iglesia católica decía, y se estudiaba en las escuelas de ellos, escuelas católicas, monasterios, y entonces viene y surge e irrumpe después de 1200 años de Edad Media, de oscurantismo, de feudalismo, irrumpe el renacimiento de las ciencias y las artes y trae como arma ideológica algo que se llama humanismo, retomado, rescatado de la cultura greco-romana. ¿Y qué quería decir eso? Humanismo, es decir, poner al ser humano en el centro del universo. Durante toda la Edad Media, el centro del universo eran las entidades ideales como Dios y los santos o los dioses, y entonces el humanismo dice: quien debe estar en el centro del universo es el ser humano. Y entonces con ese humanismo irrumpe e implantaron algo que luego le llamamos antropocentrismo, es decir, el ser humano como centro de la tierra, de la vida, del universo. Entonces, pero ¿por qué se acabó el feudalismo? Porque pues se descompuso su modo de producción, y en este renacimiento, bueno, surge con él la burguesía, que toma el poder político, toma el poder económico, y entonces afirma el modo de producción capitalista. Estamos hablando ya como remató en el siglo XIX. En el siglo XIX, ya como parte del desarrollo de este renacimiento que empieza en el siglo XV, XVI, luego XVII, XVIII, ya en el siglo XIX las ciencias naturales se habían desarrollado mucho, al grado de que encabezaron cambios científicos y tecnológicos, y por ende brindaron elementos para el desarrollo de la filosofía. Recordemos pues que por una parte estaba y está el planteamiento idealista, la filosofía idealista, muy pegada a los espíritus, a las creencias, a lo religioso, muy supeditado a las cuestiones místicas, esotéricas, a los dogmas, a la fe. El dogma es cuando esto es así, porque así es, y ni lo cuestiones, ni lo pienses, solo apréndete. Y la fe es: debes de creer, aunque no estés convencido, aunque no lo veas, debes de creer en algo. Y esos son los fundamentos de la cuestión de la filosofía idealista. Y por otra parte está el materialismo, que se ha basado y se ha desarrollado junto con las ciencias, es decir, se basa en el razonamiento, contrario al dogma, se basa en el razonamiento y en el ser humano, no en divinidades. Entonces, si se desarrollaron mucho las ciencias, le brindaron elementos al materialismo. Una de las cosas que ayudó mucho y sentó las bases para una filosofía materialista más desarrollada, que se llamó materialismo histórico, dialéctico y marxismo, fue que se descubrió la célula. Esto fue una revolución en la manera de concebir las cosas y el mundo, porque
la célula. De pronto se descubre que los organismos estamos hechos por animalitos, millones de animalitos con su propio cerebro. Por otra parte, surge la teoría de la evolución de las especies, de Darwin, y también se descubre la transformación de la energía. Es decir, la energía mecánica podía convertirse en energía calorífica y la calorífica en energía eléctrica y viceversa. Entonces, todo eso sirvió para que Marx y Engels plantearan el fin de la filosofía clásica alemana y propusieran al materialismo dialéctico, que luego, al ser aplicado al desarrollo de la especie humana, se tradujo en materialismo histórico. Llegados a ese punto de la Europa del siglo XIX, resulta que el idealismo había evolucionado al punto de que un filósofo alemán llamado Hegel era dialéctico, tenía bases dialécticas, su manera de razonar era dialéctica, pero su fundamento era idealista. Y por otra parte, las ciencias se habían desarrollado mucho, las ciencias materialistas, pero su concepción del funcionamiento era mecánico, eran mecanicistas. Entonces, ¿qué hicieron Marx y Engels? Que eran científicos porque sabían y conocían todas las ramas y el desarrollo de todas las ciencias hasta ese momento, tomaron los avances de las ciencias, tomaron los aportes materialistas, tomaron la dialéctica hegeliana y plantearon el materialismo dialéctico, que, como decía hace un momento, luego aplicado al desarrollo del ser humano, se llamó materialismo histórico y fundaron la ciencia llamada historia, la historia social. Y con ello, bueno, también hicieron aportes a la filosofía, a la economía, al periodismo, a la sociología y de hecho a todas las ciencias, incluyendo a casi todo el espectro científico de ese tiempo y hasta nuestros días. El materialismo dialéctico se constituyó en la base filosófica del materialismo histórico. Y bueno, yo creo que en este punto es bueno retomar las bases y los fundamentos del materialismo. El materialismo dice, para que algo o alguien pueda existir, debe ocupar un lugar en el tiempo y en el espacio, y si no, no existe. Y si alguien le dice, ¿y las ideas? Las ideas no ocupan un lugar en el tiempo ni en el espacio. Dicen los materialistas, bueno, pero es que las ideas son producto de la materia, es decir, del cerebro humano, es decir, de la forma más avanzada de organización de la materia, que es el cerebro del ser humano, que es capaz de producir ideas. Pero una vez que el ser humano o quien las produce se muere, pues ya deja de producir, ese cerebro ya no está funcionando. Y alguien podrá decir, pero sus ideas siguen viviendo. Y los materialistas dicen, sí, viven en función de que haya cerebros que las hayan de algún modo recuperado y las estén sustentando. En pocas palabras, las ideas no pueden existir si no tienen un sustento y un fundamento material. Entonces, no puede existir algo, dicen los materialistas, si no ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, para los materialistas no hay lugar para la existencia de espíritus ni divinidades. Solamente existe lo que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Y esa realidad es objetiva, es decir, existe fuera de la mente del cerebro humano. Existe por sí misma, no necesita de la mente del cerebro humano para existir, y el cerebro humano es capaz de conocerla. Por otra parte, la dialéctica
plantea que todas las cosas están constantemente en movimiento, es decir, no hay nada que permanezca como está, nada que permanezca como es. Todo cambia, todo se mueve. Entonces, el materialismo dialéctico plantea, en el universo micro y macro, solo existe materia en movimiento y en constante transformación. Un materialismo dialéctico plantea la pregunta y dice, o díganme ustedes si puede existir algo o alguien que no ocupe un lugar en el tiempo, por el que no pase el tiempo, o si hay algo o alguien que puede existir en el espacio, pero que no ocupe ningún lugar en el espacio, es decir, que esté en muchos lados a la vez o que no esté en ningún lado. No. El materialismo dialéctico dice, en el mundo, en el universo micro y macro, solo hay materia, y no puede existir una materia que esté estática o que esté fija o que no esté en transformación. Toda la materia está en constante cambio, en constante movimiento, en constante transformación. Además, esa transformación tiene un motor, esa transformación permanente. Y esa transformación, ese motor de la transformación y del cambio es la lucha de contrarios, es decir, las fuerzas internas de las cosas. Esa lucha entre lo viejo a permanecer y lo nuevo que empuja lo que viene, el devenir, es una lucha constante, permanente, y además es antagónica, es decir, tienen que destruir al otro para existir. Por lo tanto, absolutamente todo está en constante cambio, en constante movimiento, porque tiene dos fuerzas internas que están luchando, lo nuevo y lo viejo constantemente. De tal modo que cada cosa lleva en sí el germen de su propia destrucción, porque inevitablemente, indefectiblemente, gana siempre lo nuevo, a pesar de que a veces por momentos pareciera que no es así. Pero esto es una ley que opera en lo micro y en lo macro. Pero entonces estas fuerzas contrarias se necesitan para existir. Es decir, no puede existir una sola, ni puede existir la otra sola. Se necesitan para coexistir. Y para poder existir necesitan a la otra fuerza contraria. Esas se llaman contradicciones fundamentales. Y eso genera cambios. Y los cambios se van dando de una manera cuantitativa, es decir, son visibles, son palpables, son medibles, se pueden observar, incluso son observables. Pero esos cambios llega un momento en que se convierten en cambios que no son de cantidad, sino que son de calidad, cualitativos, de tal modo que cuando se acumulan los suficientes, los necesarios cambios cuantitativos, genera necesariamente una transformación cualitativa, una transformación de calidad. Y entonces, ya cuando se da esa transformación de calidad, un cambio tras otro y unos cambios que tienen que ver con otros, porque ese es otro planteamiento dialéctico, que todo está concatenado, todo está interrelacionado, todas las cosas tienen que ver con todas las cosas. No hay nada que exista de manera aislada o que no tenga que ver con lo demás. Y en todo eso se va dando necesariamente un desarrollo. Y ese desarrollo es en espiral, es decir, gira, da la vuelta y aparentemente vuelve al mismo punto. Y efectivamente así es, pero es en un plano superior. Y después, ese mismo cambio lo lleva a girar y a volver al mismo punto, pero en un plano superior. Y entonces así, con esta serie de cambios, se va dando la negación de la negación. Esas
leyes dialécticas ya las planteaba y ya las aplicaba Hegel. Pero cuando le preguntaban, bueno, pero ¿y esto aplicado a la historia del ser humano es posible? ¿Es factible? Y él decía sí. Y cuando le preguntaban, ¿y cuáles son esas fuerzas antagónicas que han hecho que el ser humano se venga desarrollando en su estructura y en su desarrollo social? Decía Hegel, son las ideas, la lucha de ideas. Esa lucha de ideas contrarias son las que han hecho que la humanidad haya venido creciendo y avanzando y desarrollándose. Y allí es donde Marx y Engels decían, tiene razón porque es dialéctico, pero las fuerzas contrarias, las fuerzas motrices, las fuerzas antagónicas que generan y motivan el cambio y el desarrollo, no son las ideas, son las condiciones materiales de vida. Ese es el planteamiento del marxismo. Esas son las bases del materialismo histórico, es decir, el materialismo dialéctico aplicado al desarrollo humano. Entonces, si vamos a aplicar esas leyes de la dialéctica, habría que agarrar orilla y pensarle y retomar cómo es el planteamiento de la historia social, de la historia según el marxismo. Pues es la teoría científica. ¿Y qué nos dice la teoría científica del nacimiento del universo? Nos dice que el Big Bang, la gran explosión, se dio hace 14,000 millones de años. ¿Sí? Digamos, podemos en el terreno intelectual más o menos imaginar que toda la masa universal está apretada en un solo paquete, en una sola pelota, pero como no puede estar estática, se sigue comprimiendo, se sigue comprimiendo, se sigue comprimiendo, apretándose, 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 al punto en el que ya no le es posible apretarse más. Se ha desarrollado tanto, pues, este movimiento que genera una superexplosión y entonces se expande. Y en esa superexplosión no es más que materia en forma de energía, y la energía también es materia, y entonces se da una expansión, una explosión que ha durado 14,000 millones de años, porque según los científicos astrónomos todavía estamos en esa etapa de expansión, aunque ya se conciben algunos agujeros negros y se piensa que eso podría ser el inicio ya de una reinversión. ¿Cuánto tiempo va a llevar a que se vuelva a juntar esa masa y a apretarse para que tuviera que darse otra explosión similar? Bueno, no se sabe, pero podrían ser otros 14,000 millones de años, y que seguramente ya no vamos a estar para verlo. La edad de la Tierra, después de esa gran explosión, ¿cuánto hace que esa caniquita azul, ese planeta azul, esa parte de materia quedó girando elípticamente alrededor del Sol? Los científicos calculan que fue hace 3,500 millones de años. Hace 3,500 millones de años empezó a girar esa masa de materia incandescente, y entonces, como tenía ciertos componentes de hidrógeno y de oxígeno, entonces estaba envuelto en una nebulosa como de un gas parecido a lo que ahora conocemos como vapor de agua, de tal modo que llegado un momento pues se condensaba y luego nuevamente volvía a vaporizar y se condensaba, al grado de que con el paso de los millones de años fue enfriándose, al grado de que se enfrió y entonces quedó cubierta a sus 3/4 partes
por agua, aunque los continentes no fueran así como ahora los conocemos. Se cree que era una Pangea, pero el hecho es que empezaron a... esta es la explicación científica, materialista de la vida en la Tierra. Si la materia orgánica está hecha fundamentalmente de chón, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, llegó el momento en el que no sabemos todavía cómo ni por qué, pero no lo hemos podido todavía generar en laboratorio, pero se unieron como parte del desarrollo de la materia estos elementos, y entonces empezó a haber la primera bacteria unicelular, que después fueron 2 y 4 y 8 y se multiplicaron, y esas bacterias que se reproducían así separándose en dos, pero ya tenían la capacidad de intercambiar materia con su medio ambiente, es decir, estaban vivas, absorbían y desechaban materia, y además tenían la capacidad de reproducirse y además morían. Y esas bacterias se desarrollaron en diferentes formas animales, en el mar, en el agua, y con el paso de los millones de años, algunos empezaron a hacerse anfibios, luego empezó a haber reptiles que poblaron la superficie terrestre, y de esos reptiles empezaron a derivarse muchas otras especies, y una de ellas resultó ser la nuestra, la de los seres humanos. Los seres humanos, ¿cuánto tiempo tenemos habitando la Tierra? Pues hace unos 100,000 años. Y puede ser que nos parezcan muchos años, 100,000 años. Pero nos dice Engels, en un texto que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, nos dice que el tiempo que tiene el ser humano sobre la Tierra en relación a la edad de la Tierra tiene menos importancia que un segundo en la vida de un ser humano. El ser humano como homínido se desarrolla. Se sabe que originalmente en África, y de allí emigra hacia Asia, es decir, hacia Asia, pero también hacia Europa, y luego en una glaciación fue capaz de brincar por el estrecho de Bering, y empiezan a caminar hacia el sur, hacia lo que ahora conocemos como el sur claro, y se da el poblamiento de América. ¿Hace cuánto? Hace 40,000 años que se da el poblamiento de América, y más o menos en ese tiempo se da la extinción de una ramificación de homos que eran los neandertalensis, y queda la prevalecencia de el Homo sapiens sapiens. La forma de organización pues era en grupos como tribus, como manadas. ¿Y qué hacían? Se ayudaban, solos no podían sobrevivir. El ser humano es necesariamente social, requiere andar en grupo y estar en grupo, y así surge, y así nace, y así se desarrolla. Y eran grupos nómadas que andaban de un lugar a otro, andaban para acá, andaban para allá, y bueno, entonces, ¿qué comían? Pues eran cazadores, recolectores. Al grado de que crecían las poblaciones, y como que llegó el momento en que eran ya tantos que era muy difícil encontrar lugares en donde proveerse de comida, de vestido, y
porque pues eran, digamos, como una pequeña plaga que iba andando y llegaba y se comían rápido lo que había y seguían avanzando. Es decir, llegó el momento en que el andar de un lado para otro ya no les resolvía. Pero no solo eso, sino que fue desarrollándose esa capacidad de pensar, de reflexionar, de comunicarse, y es muy probable que cuando tiraban las semillas y la esposa le decía no tires esas semillas al suelo y lo regañaba, pues después sí con el tiempo se dieron cuenta que brotaban las plantas, y entonces se dan las primeras civilizaciones agrícolas. ¿Hace cuánto? Alrededor de 7000 años. Surgen lo que se conoce como las grandes 4 civilizaciones agrícolas que dan sustento a las civilizaciones posteriores. Y bueno, pues está China, Egipto, Mesopotamia y la India. Así pues, el ser humano dejó de vivir en grupos. Me refiero en grupos errantes, en grupos trashumantes, en grupos nómadas, para constituirse en sedentarios, para establecerse, y ya establecidos resolver sus necesidades básicas de sobrevivencia de otro modo distinto, es decir, otro modo de producir. El materialismo histórico y dialéctico. El materialismo histórico, vamos a decirle, ya no voy a repetir qué es el materialismo dialéctico aplicado a la historia del hombre, ya sabemos que es el materialismo histórico. Y cuando digamos materialismo histórico ya sabemos que es sinónimo de el planteamiento marxista, aunque también el planteamiento marxista es más amplio, y cuando se aplica a la historia, bueno, entonces es el materialismo histórico. Entonces, el materialismo histórico pues plantea que según la manera como el ser humano se organice para producir sus requerimientos básicos de sobrevivencia y de subsistencia, eso es lo que determina cómo se relacionan unos con otros y cómo piensan, cómo es su forma de organización y cómo es su concepción y cómo es su relación con el medio ambiente, es decir, cómo es la ciencia, cómo es la tecnología, según su manera, según su modo de producir. Se le llama modo de producción. ¿Y cuáles son esos requerimientos básicos? Casa, comida, vestido y casa, es decir, refugio. A ese modo de producir, ese modo de producción que determina las relaciones sociales, cómo se la llevan y cómo se distribuye lo que se produce, y que determina las ideas y la forma de ser y de pensar, a ese modo de producir inicial, de andar de allá para acá, a ese modo de producción errante, nómada, se le llamó comunismo primitivo. Es un comunismo inicial, como el ser humano encontró la manera de ser humano y convertirse en el Homo sapiens, Y entonces decía pues ese comunismo primitivo, en donde no había familia, porque la familia eran todos juntos, no había propiedad privada, porque todo era de todos, lo que cazaba era para todos, lo que se recolectaba, no había yo recolecté esto y es mío, lo que se recolectaba se compartía, se compartía también las pieles para que todos tuvieran con qué cubrirse, y si se encontraba una cueva, pues en esa cueva se podía también
pues meter todos, porque no había propiedad privada de que yo la descubrí, que yo la limpié, que esta es mi cueva. No había propiedad privada, ni había leyes, ni alguien encargado de hacerlas cumplir. Es decir, no había Estado, no había familia, no había propiedad privada. Pero bueno, decíamos, llegó el momento en que ya había tantas fuerzas productivas acumuladas, y las fuerzas productivas son ya mucho joven, ya mucha población, pero también ya mucho conocimiento. Decía, por ejemplo, de que se plantan o se entierran las semillas y salen. Es decir, ya había experiencia, ya había conocimientos. Además había la necesidad de producir más, porque ya como se producía ya era insuficiente para toda la colectividad, para toda la comunidad. Entonces, ese modo de producción comunitario, que se llamó comunismo primitivo, donde no existía la familia, ni la propiedad privada, ni el Estado, colapsó. Y fue cuando se tuvieron que establecer en ciudades agrícolas y ganaderas, que ya los animales no los mataban para comérselos, al menos no en lo inmediato, los apresaban, les ponían un cerco y entonces ya era su ganado, ya lo habían ganado, y ahí lo tenían vivo, lo mantenían vivo hasta que se le llegara el momento de ser sacrificado. Cuando se establecen sedentariamente, entonces en estas civilizaciones agrícolas, entonces se requiere fuerza de trabajo, y entonces se empieza a dividir el trabajo, unos a hacer una cosa, otros a hacer otras, y entonces surge la necesidad de mano de obra, y entonces se tienen que organizar para ir a capturar a otros seres humanos y traerlos a que trabajen. Pero eso también generó ya cierta sobreproducción que ya no resolvía la propiedad comunitaria, comunal. Y entonces se agota pues este modelo del comunismo primitivo, y surge un nuevo modo de producción. Con esas civilizaciones agrícolas nace la explotación del hombre por el hombre. Y entonces surge la familia. Es decir, ya el señor necesita ahora sí saber quién es su esposa, y quiénes son sus hijos, o quiénes son sus mujeres o su mujer, y quiénes son sus hijos, y las mujeres necesitan saber a quién buscar, y a quién acogerse, y a quién, de quién depender, y a quién, bueno, por una parte servirse de él, pero también servirle, y también ellos necesitan saber quiénes son sus hijos, y los muchachos también necesitan saber quiénes son sus padres. Y entonces, ¿qué pasa pues con el comunismo primitivo? Que revienta, ya no funciona, y surge la familia, surge la propiedad privada, surge el Estado. Ya tienen que haber leyes, y surgen los encargados de hacer valer y hacer cumplir las leyes. Normalmente los gobernantes ligados a las creencias religiosas. Después de este modelo esclavista que surge, decíamos, 5,000 años antes de Cristo, y hasta que agota sus posibilidades este modelo, porque este modelo también llegó el momento que ya no cubría. Bueno, por una parte fue acumulando conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia fue acumulando, y por otra parte fue acumulando necesidades, y por otra parte fue acumulando fuerza de trabajo,
que llegó el momento en que ya no respondía a las necesidades. Los dueños de esclavos ya eran tan dueños de tantas tierras y de tantos esclavos que ya ni siquiera les convenía tener tanto esclavo porque tenían que a fuerzas alimentarlos, pues eran de su propiedad. Resultó ya no ser tan rentable. Pero además, los esclavos oprimidos, pues también llegó el momento en que llegaron a la comprensión de que eran seres humanos y que necesitaban liberarse. Y entonces se da esa contradicción, esa lucha de clases. Las clases opresoras, los amos, los gobernantes también junto con ellos, los poseedores de los medios de producción y los esclavos por liberarse y los opresores por seguirlos oprimiendo, y allí se dan unas luchas enormes, terribles, sangrientas. Cuando se agota ese modelo de producción esclavista, entonces se transforma en un nuevo modelo, en un nuevo modo de producción. Colapsa también el modo de producción esclavista y entonces surge un modo de producción que a los estudiosos les dio por llamarlo feudalismo. Sigo hablando desde la perspectiva del materialismo histórico, en el que ya los amos no eran dueños de los trabajadores, de sus esclavos, sino que ya eran libres, los trabajadores eran libres, solo eran sus siervos, normalmente campesinos, y se dedicaban a producir para sus señores, que no eran sus dueños ni eran sus amos, sí sus amos, pero no porque fueran de su propiedad, ellos eran libres. Y así se llega a esta etapa de producción feudalista que normalmente está identificada con la caída del Imperio Romano, cuando Constantino, último emperador de los romanos, dice que tuvo una visión, que se le apareció un ángel y que le dijo que el cristianismo era la religión verdadera. Bueno, hay analistas históricos que afirman que la verdad es que ya no podía con la rebelión de los cristianos, con la rebelión de los esclavos. Y entonces a Constantino se le ocurrió y dijo, pues voy a oficializar la religión católica, más bien las creencias cristianas. Y entonces generalizó el cristianismo, ya no los persiguió, ya eliminó las prácticas esas de que al que descubrían que era cristiano lo arrojaban en el Coliseo, en la arena del circo, a los leones para que se los comieran, en fin, ya no. Dijo, ahora va a ser la religión oficial el cristianismo, pero a como Roma la entienda. Entonces fundó la Iglesia Católica, que católica quiere decir universal, para imponerla ahora por encima de cualquier otra creencia, tal y como ellos la concibieran, cosa que se dio y se empezó a imponer incluso por encima de los dioses romanos. Y cuando los romanos no la aceptaban muy bien porque ellos eran politeístas y no les caía muy bien la idea de un solo Dios, bueno, pues se hicieron santos y a los dioses romanos los convirtieron en santos, y de tal modo que ya a los romanos no les fue tan difícil aceptar a la religión católica, que tenía muchos santos y muchos de sus santos se llamaban igual que sus dioses. El chiste es que Constantino hizo eso como una posibilidad de salvar al Imperio Romano, pero en el año 473 cae el Imperio Romano, invadido por los godos, por los bárbaros, por los nórdicos, y entonces la recién fundada Iglesia Católica
cristiana, universal, apostólica y romana, se lanza a la unificación de Europa y se convierte, con el pretexto del peligro de la invasión de los bárbaros, se convierte en articuladora política y en organizadora económica, y se convierte en un poder muy importante, muy determinante, al grado que va a dominar durante 1200 años la esfera económica y política. Y entonces se inaugura esta forma de funcionamiento, este modo de producción de las cosas que necesitaba la sociedad, llamado feudalismo, en donde igual los medios de producción siguen siendo de unos cuantos, y pues el pueblo, que antes eran los esclavos, ahora eran los siervos, los plebeyos, pues seguían no siendo dueños más que de su fuerza de trabajo, y estaban obligados a estar con un señor feudal, porque si se iban de un feudo, pues iban a caer con otro igual. O peor, porque si este señor feudal le mandaba avisar a aquel que se le había escapado, pues aquel ya no lo recibía, y entonces tenía que irse a buscar a ver dónde lo querían recibir. El hecho es que cuando el feudalismo agota también su modelo, porque llega el momento en que se desarrollan tanto las fuerzas productivas y llega otra vez esa lucha de contrarios, esa lucha entre lo nuevo y lo viejo, esa lucha de clases antagónicas, de los siervos contra los reyes, contra los señores feudales, y bueno, junto con los siervos, con los plebeyos, estaban los comerciantes, que apenas despuntaban como una clase también importante. Entraban en esa misma contradicción de sometidos. Ellos, los comerciantes, habían desarrollado ya la capacidad de llevar productos de una ciudad a otra. En ese tiempo las ciudades pues eran los castillos y las casitas que estaban a su alrededor. Entonces los comerciantes ya habían desarrollado, como parte del desarrollo de las fuerzas productivas y del desarrollo humano, habían desarrollado ya esa capacidad de llevar mercancías de una ciudad a otra, y por lo tanto pues valían más porque estaban escasas allá. Y eso acumulaba y acrecentaba su capital. Y los lugares donde se ponían a vender se les llamaba burgos. Entonces a esos comerciantes les decían burgueses. Pero además también ya habían empezado a desarrollar algunos talleres que habían sido artesanales, es decir, los talleres que eran dueños de la familia del zapatero, que eran dueñas de las familias que tenían su taller de herrería, en fin, lo que sea. Los comerciantes ya habían desarrollado unos talleres rústicos en donde empezaban a producir en serie, y esto les funcionaba más, y ya los que trabajaban con ellos, bueno, pues de entrada sí les convenía más porque ganaban más, porque la producción era mayor, pero allí empezaba una relación en la que el dueño del taller era dueño de las máquinas, era dueño del taller, era dueño de las cosas, es decir, de los medios de producción. Y pues otra vez el artesano no tenía, o el campesino que ya no trabajaba en el campo, pero que quería ir a trabajar con él, hacer zapatos, por ejemplo, pues ya tenía que depender de allí, y la producción era del dueño del taller, por supuesto, que no trabajaba, que nada más los ponía a trabajar y se quedaba con la ganancia, y entonces les daba una paga. Pongamos que entre todos hacían
10 pares de zapatos y vamos a suponer que eran 5 trabajadores, entonces en realidad les tocaba de a 2 pares a cada uno, o lo que pagaran por 2 pares. Pero el patrón, como era el patrón, como era el burgués, como era el dueño, como era el que les daba trabajo, entonces pues nada más les daba el equivalente a 1 o 2 pares repartido entre todos y él se quedaba con lo demás. Ese lo demás es lo que Marx le llama producto plusvalía, el plusvalor. Es con lo que se queda el patrón, que él no produjo, que lo produjeron los trabajadores, pero que él se queda con esa ganancia. Esa es la plusvalía. Y entonces esa explotación del hombre por el hombre que se daba en el esclavismo o que después se daba en el feudalismo, pues ahora empieza a ser de otro modo, aunque sigue siendo la explotación del hombre por el hombre, pero de otra manera. Y el trabajador, el pueblo, pues solo cambia de patrón. Y, y bueno, pues cuando se agota este modelo feudal, surge de esa lucha de clases, surge un nuevo modelo, un nuevo modo de producción en el que ahora había que establecer leyes, había que establecer, es decir, pero bueno, estos cambios no se dan así, digamos, tersos, suaves, se dan bruscos, es decir, son revoluciones. Es la ley de la dialéctica, que se van acumulando cambios cuantitativos y llega el momento en que eclosionan y entonces se convierten en cambios cualitativos de fondo, de raíz, y eso fue lo que pasó. Se dio la guerra de independencia en 1776 de Estados Unidos con respecto de Inglaterra y el nacimiento de este país llamado Estados Unidos, que dicho sea de paso no tiene nombre, creo que es el único país del mundo que no tiene nombre, Estados Unidos de Norteamérica, solamente, pero no tiene nombre, y fundan e inventan una forma de convivencia, por supuesto burguesa, capitalista, que es el modelo, la forma de democracia que ellos le llaman, que imponen o tratan de imponer en todo el mundo como lo mejor, como lo único, como lo más avanzado, como lo más civilizado, y son capaces de imponerlo, pero incluso de manera militar, con bombas, con soldados. Esto surge en el siglo XIX, decíamos, bueno, desde con la Revolución Industrial, en Inglaterra, la Revolución Francesa en 1789, y entonces surge, decía, el modo de producción capitalista, en la que ahora se instaura un Estado, o si antes estaba el Estado monárquico, feudal, pues todo se readecúa y se constituye y se inventa un Estado burgués. Es decir, todas unas instituciones educativas, religiosas, etcétera, sistema de salud, sistema de seguridad, sistema de distribución, sistema educativo, todo en función de que los burgueses sigan adquiriendo esa plusvalía de la producción y que los trabajadores sigan obteniendo solamente un salario que le alcance para sobrevivir y para que procree más trabajadorcitos para las próximas generaciones de burgueses. Y entonces, hasta este punto hemos llegado en el que de 7.000 millones de habitantes que habemos en el planeta,
pues solo el 1% son los grandes ricos burgueses que tienen el 90% de la riqueza, y el resto se distribuye entre el resto de la población, que somos los que trabajamos, pero pues solo somos dueños de nuestra fuerza de trabajo, y los gobiernos les sirven a esa burguesía, esa gran burguesía que ya organizada de manera global se le llama oligarquía, y a su ideología actual de los burgueses se le llama neoliberalismo. Entonces, pues igual se agotó el sistema, igual que se agotó el sistema del modo de producción feudalista. Bueno, primero el comunista primitivo, luego se agotó el modo de producción esclavista, luego se agotó el modo de producción feudalista, y luego surgió el capitalista. Decía, con todos esos avances científicos, tecnológicos, la máquina de vapor fue inventada en 1769, y eso fue aplicada a las fábricas textiles, los barcos, en los ferrocarriles, el motor de combustión interna, la energía eléctrica, pero junto con el Estado burgués y con esta burguesía nace su clase antagónica, que es el proletariado, es decir, la clase trabajadora, que no tiene más que su fuerza de trabajo, y que para poder sobrevivir se la tiene que vender a algún burgués, algún capitalista. Entonces el marxismo se convierte en la base filosófica y política del proletariado para la transformación social. Pero no son ocurrencias, porque ya esta base filosófica está basada en leyes científicas, naturales y sociales. ¿Qué plantea el marxismo? Que cuando el proletariado sea capaz de organizarse y de proponer una organización y una distribución social mejor que el capitalismo, va a generar una revolución y va a arrebatar el poder y los medios de producción